Bueno, pues ahora vamos a hacer la práctica 4. En esta práctica 4, como se ve aquí, vamos a ver funciones de tiempo y funciones de separación de texto. Recuerden que estamos en las prácticas que propone Jesús Sequeiros en su blog. Son los ejercicios para aprender Excel. Y como recordarán, para cada práctica hay un PDF que viene en las instrucciones y un archivo comprimido en donde se puede descargar la plantilla de Excel, la que ya tiene cargadas los números, y es con la que vamos a trabajar. En este caso, bueno, este es el ejercicio 4. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, hay que habilitar la edición. Y aquí tenemos ya los datos cargados. Hay dos hojas, una que se llama control y otra que se llama viáticos. Bueno, entonces vamos a ver las instrucciones. Este es el ejercicio. Y bueno, la primera es que se abre el archivo. Ya lo abrimos. Luego la siguiente, recuerden que es bien importante ir leyendo exactamente la instrucción y comprenderla primero antes de empezar a insertar cualquier fórmula en Excel. Dice una columna rotulada como fecha de último pago al final de la tabla de la hoja control. Calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensuales establecidos para cada crédito. Se debe mantener el formato para las celdas de la tabla. Entonces, bueno, vamos a estar en la hoja control y vamos a generar una columna que se llama fecha última de pago. Y bueno, vamos a hacer ahí una operación. A ver, vamos a ver la hoja. Es en esta hoja, en la hoja control. Y aquí vamos a anotar fecha última de pago. ¿Y qué se pretende? Bueno, aquí lo que entendemos es que hay un cliente que me importó 3.400 pesos o la moneda que sea del país. Este es un tipo de crédito que es con garantía. Se compró el 25 de junio del 2006. Tiene que pagar en 2 expediciones y cada cuota es de 1.870, o sea, cada expedición tiene que pagar 2 de 1.870. Hay un IVA que ya está definido para cada cliente y el total de la cuota es este número que pues ya está definido ahorita aquí en el Excel. A ver, entonces la instrucción es vamos a calcular esa fecha cuando va a ser el último pago, teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensuales establecidos para cada crédito. Entonces, lo que yo necesito saber es que es esta fecha más dos expediciones mensuales. ¿Cuándo sería la fecha del último pago? Bueno, para sumar meses a una fecha, lo que hay que hacer es, hay una función específica de Excel que se llama fecha.mes y como recordarán todas las funciones de Excel pues se aplican con un igual y se coloca el nombre de la función y aparece lo que hace, devuelve el número de la serie de la fecha, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial, que es justamente lo que queremos. Y luego me dan los argumentos después de colocar el paréntesis y hay que colocar la fecha inicial y luego el número de meses. La fecha inicial es esta y los meses van a ser 2, las cuotas son mensuales y ya tenemos aquí esto no parece fecha pero es una fecha. Entonces vamos a mandarlo a fecha corta y aquí está. Tenemos que el primero es el 25 de junio del 2006 y después de 2 pues ya va a pagar en agosto del 2006 del mismo año. Y lo mismo va a aplicar para todos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a comprobar. Aquí es el 5 de agosto y son 3 en agosto hasta septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre, que son las 3 fechas de pago.
La siguiente instrucción dice: en la hoja nombrada como viáticos se lleva un control de gastos generados por dicho concepto. Viáticos es una cantidad que se le da a las personas cuando se van de viaje, se les da para que gasten durante ese viaje, ¿no? Para realizar los cálculos correspondientes pueden modificar la planilla a conveniencia agregando columnas o realizando cálculos intermedios. Bueno, prácticamente aquí está la hoja viáticos y lo que hay que comprender es que esta persona de ventas que ingresó en tal fecha a la empresa, este es como un número de cobro, es un identificador, y se fue de viaje en esta fecha, el 8 de julio del 2006, a las 3 de la tarde y regresó el 9 de julio del 2006 a las 5 de la tarde. Entonces lo que hay que calcular es los gastos que se generaron por dicho concepto. Aquí el total de horas, pues hay que calcularlas en función de que salió a las 3 de la tarde y regresó a las 17 horas del día siguiente. Aquí habría que calcularlas y se van haciendo las modificaciones. Prácticamente en esta instrucción no hay nada, en la 3 no hay ninguna instrucción concreta sobre lo que hay que hacer. Me voy a ir acá porque acá sí, acá ya hay, por ejemplo, aquí ya nos dicen cuánto les dan por hora. De acuerdo a la cantidad de horas que estén viajando, pues se les da una cantidad. Entonces, ingresar en la celda J1 el valor del viático por hora efectuada, siendo el mismo de 20 y, bueno, este símbolo, ese diagonal es un símbolo de una moneda. Este símbolo es de Perú, entonces aplicar a dicha celda formato de moneda y este símbolo y ocupar este símbolo de moneda con 2 decimales. Entonces, a ver, lo que hay que hacer es en la celda J1, aquí yo voy a aplicar exactamente dice valor del viático por hora. Y bueno, pues este va a ser una cantidad, es como una aquí, y bueno, lo voy a hacer así. De una vez voy a combinar estas celdas. Esta es una cuestión nada más como de formato. Me parece que de esa manera ya es un poco más claro que lo que va a aparecer en la siguiente celda, que sería esta, va a ser lo que se da a la persona que viaja por cada hora que esté viajando. Y en este caso nos dicen que son 20, representa a los soles, que es la moneda de Perú. Aquí está, es este. Bueno, como verán, este símbolo es solamente como la S con la rayita en medio, que es para nosotros. Bueno, lo voy a dejar así porque la instrucción es tal cual, pero que no confunda esa situación. Bueno, entonces aplicar a dicha celda el formato de moneda, el símbolo ya está definido. Ahora el punto 5, basándose en los datos registrados en dicha tabla, calcular las horas totales de viáticos realizados para cada empleado. Aquí viene una serie de cálculos, porque hay que decirle a Excel que esto hay que señalar que este es de las 15 horas de este día. Esto, como verán, es un número. Para nosotros tiene sentido, pero en Excel es un dato con un valor, un formato general. Si yo le digo que esto es una hora, en realidad no reconoce que esto sea las 3 de la tarde. Entonces, hay que hacer aquí una serie de cálculos previos a convertir a este número en formato hora. Voy a insertar una nueva columna y voy a hacer que este valor sea un valor que se divide entre 24. Y entonces, fíjense, aquí lo que me están dando son las horas completas. Efectivamente, no puede ser que sean las 3 de la mañana,
Si no, son las 15 horas de ese día. Y entonces esto yo lo convierto a horas del día, y yo ya sé que esto es 15 entre 24. Y por ejemplo, bueno, voy a completarlo igualmente. Recuerden que es doble clic sobre la crucecita. Y por ejemplo, las 0 horas pues van a ser las 0 horas. Las 21 horas va a ser .875 de una hora, de un día, perdón, de un día. Ahora vamos a encontrar una, miren, esta es casi un día completo. A las 23 horas es casi un día completo. Esto ahora sí es lo que voy a transformar. Más bien voy a darle un formato de hora. Cuando aparecen esos gatitos, recuerden que es porque no alcanza toda la línea. Y ya vieron, aquí ya son las 3 pm, las 21 pm, etcétera. Esto sí ya es un formato de hora. Luego, entonces yo ya sé que este día salió a las 3 de la tarde, y a partir de las 3 empiezan a contar sus horas. Entonces cuando son las 4 de la tarde del día 8 de julio, ya son ha pasado una hora, etcétera. Y el total de horas se va a calcular, en el caso de la primera persona, hasta las 5 horas del 9 de julio. Bueno, antes voy a hacer lo mismo con estas para convertirlos a hora. Recuerden que voy a dividir entre el total de horas en un día. Y ahí está. Podría incluso desaparecer esta columna porque ya la tengo en horas. Pero bueno, ahorita voy a hacer exactamente lo que me están pidiendo. Esto, para que tenga sentido para nosotros, pues lo voy a transformar a formato de hora. Para Excel pues ya tiene sentido. Para Excel ya comprende que es parte de una cantidad de 24 horas, ¿no? Ok. Bueno, lo que hay que hacer ahora es decirle a Excel que este dato de salida junto con la hora es un dato que debe de considerar junto. Igualmente esta fecha de llegada y la hora de llegada es un dato que debe de considerar al mismo tiempo, no manejárselas separadas para que haga los cálculos correctos. Vamos a tener algo de esta manera. A ver, voy a copiarlo aquí, y ya que esté insertada la función, la vamos a realizar. Bueno, esta función es un poco pues compleja, pero en realidad cuando se entiende es suficiente. Aquí miren, aquí esta función texto lo que va a permitir es pedirle a Excel que maneje formatos específicos, ¿no? En este caso yo estoy diciendo que a la celda F4, que es la que tiene la fecha, le maneje un formato de día, mes y año. Este formato tal cual es el que me aparece en la lista de formatos. Ahorita lo rescatamos. ¿Qué hice exactamente? Fue recuperar este formato y reescribirlo. O sea, decirle aquí a Excel el día, mes, año, exactamente como lo tiene configurado Excel, así lo tengo que colocar. Después este ampersand, que lo que hace es decirle, este texto lo vas a juntar con otro. En este caso es un pequeño espacio que está señalado aquí por las dos comillas. Entonces, más un espacio, y ese espacio lo vas a concatenar otra vez con este ampersand con otro texto que va a estar en formato horas. En este caso va a ser el formato de la hora. ¿De acuerdo? Incluso yo podría haber manejado el dato, el otro donde estaban los decimales, y aquí manejarlo en ese formato. Pero bueno, así me parece que es más explícito. Le doy Enter y lo que hace es decir, esto ya es un solo dato. Y es un dato que maneja fecha y hora. Entonces aquí, bueno, ya sería fecha y hora de salida. Y acá pues voy a insertar la fecha y hora de llegada. Y entonces ahora lo que voy a concatenar aquí va a ser esta fecha con esta hora, y va a ser lo de aquí. Bueno, aquí voy a completar esto. Fíjense, es muy importante. Aquí ya es un solo dato que maneja dos informaciones, tanto la fecha como la hora.
Y aquí, bueno, voy a copiar esta. Aquí lo copio en la barra de fórmulas. Doy un escape, me voy acá y la pego tal cual. Nada más que cambio, ahora le voy a decir, esta hora ya no es, ahora es esta hora. Y la fecha ya no es esta fecha, sino la que quiero es la fecha de llegada, que es esta hora de acá. Y doy un enter. Ahora sí, ya estos dos datos, ya simplemente necesito restarlos. Voy a insertar una columna y voy a agregar aquí número de horas. Y lo que voy a hacer es restar a este dato, que es el último, el primer dato, que es cuando salió del lugar. Y bueno, el valor que me da aquí es en días. Este es un día. Voy a completarlo para que vean. Aquí son 6 días, del 11 al 17. Aquí son 4 días, del 15 al 19. Aquí son 21 días, del 26 de junio al 17 de julio, etc. Pero lo que yo quiero son horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar este dato por 24 y ya me da en total. Aquí sí ya se vuelve más específico, y entonces aquí efectivamente salió a las 3 de la tarde y llegó a las 5, por lo tanto es un día completo más 2 horas, son 24 más 5 más 2 horas, 26. Aquí son 6 horas, perdón, aquí son 137 horas. Ya que cuando complete la selección voy a disminuir este tamaño de columna y ya está. Ahora sí, lo que tengo que hacer es ver cuánto dinero se les tiene que dar. Y entonces es las horas por la cantidad de dinero que se da por hora, que es este valor de aquí. Aquí ya se insertaron más. Voy a para que no queden separados, voy a colocar este acá. Y ya se fijaron, en automático me dice, bueno, es el valor que está en M1, que es el del costo de las horas. Aquí, bueno, voy a completar. Acuérdense, sale. ¿Qué me pasó? Que no fijé. El valor de las horas, del precio por hora, es un valor que va a estar fijo. Entonces, lo que está en 4 es lo que voy a fijar. Puedo fijarlo ya, acuérdense, con F4 o colocando un signo de pesos mexicanos entre el valor y el automático. Y ahora sí, listo. Ya tengo el monto por horas. Otra vez aquí me manejó el formato, el de pesos mexicanos. Si yo lo quisiera manejar en un formato de moneda en particular, pues recuerden que me puedo ir aquí y acá otra vez, ¿no? Bueno, para nosotros puede ser que tenga más sentido pues ya manejarlo en la moneda que ocupamos, que es la de México. Pero bueno, de acuerdo a la práctica, ya la perdí. Aquí está. Es este. Y bueno, ya, ¿no? Sería este el valor. Si quieren manejarlo ustedes en pesos mexicanos. Bueno, aquí ya se me convirtió a pesetas. Bueno, ya. Finalmente la práctica tenía la finalidad de explorar las funciones de tiempo, no tanto las de moneda. Entonces, bueno, ahí está. Sigamos las instrucciones. Ahora, solo para hacer el punto 4 fue todo lo que hicimos, ¿eh? Ah, sí, no, y dice símbolo S con 2 decimales. Entonces sí, debemos haberlo dejado en
En este, como lo dejamos con 2 decimales, bueno, ahí está. Ahora, basándose en los datos registrados de dicha tabla, calcular las horas totales de viáticos realizados para cada empleado. Bueno, ya lo hicimos. Calcular la columna importe, tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas y el precio por hora establecido. Ya, ya con lo que hicimos ya calculamos el punto 5 y el 6. Al final de la tabla, en la columna rotulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. El mismo se formará de la siguiente manera: los 2 primeros caracteres del apellido más los 2 primeros caracteres de la dependencia y por último los 2 últimos dígitos del número de cobro. Por ejemplo, CB01. Es decir, que ese código se formó con las primeras letras del apellido más las primeras 2 letras del apellido más las primeras letras 2 primeras letras de la dependencia más este numerito, ¿no? Más los 2 últimos dígitos del cobro. Entonces hay que hacer un código. Bueno, aquí vamos a empezar, vamos a usar funciones de separación de texto, porque tenemos que decirle de tal celda solo tómame los 2 primeros o los 2 últimos caracteres. Y entonces esto es muy fácil en Excel. Voy a irlo haciendo por partes y entonces voy a empezar con el apellido, que es esta celda, la celda B4. Entonces voy a decirle Excel, de la celda B4 tómame los primeros 2 códigos de la izquierda. Y entonces escribo la función es izquierda, así se llama, función izquierda. Y vean, izquierda, y lo que me pide es que coloquemos la celda donde está el texto y o el texto tal cual y el número de caracteres que le vamos a tomar. Entonces la celda quedamos que era la B4. Y el número de caracteres que vamos a tomar va a ser 2. Voy ahorita a terminar el código así. Y entonces, como verán, ya se tomó los 2 primeros caracteres de esta. Vamos a ver si funciona mi código. Y lo vamos a hacer para todos. Y entonces acá ahora ya toma va y se apellida la persona. Baez, son los 2 primeros caracteres. GI es el de Jiménez, etcétera. Bueno, entonces sí funciona esto. Pero yo tengo también que considerar los siguientes, los 2 dígitos de donde trabaja. Y entonces necesito concatenar, necesito unir. Y entonces voy a retomar la función aquí en la barra de funciones. Y voy a concatenar. ¿Y cómo se concatena? Con el ampersand, que fue también un símbolo que ocupamos la vez pasada. Y entonces eso quiere decir como que únelo con. ¿Y con qué? Pues también con los valores que están a la izquierda. ¿De quién? De la siguiente celda, que era la celda esta, la C4. ¿Y cuántos caracteres vas a tomar? 2 caracteres también. Y lo cierras. Y por último vamos a unirlo con los 2 últimos de este número de cobro. Entonces, pues, ¿están de acuerdo que sí? Si con la izquierda tomamos los datos de la izquierda, pues con los de la derecha vamos a tomar los de la derecha y me quedan 2, ¿no? Así. Y ya se formó el código. En este caso quedó en la práctica nos lo muestran en puras mayúsculas, pero como yo los tengo en mayúsculas y minúsculas, pues por eso me aparece así.
no voy a insertar más funciones ahorita. Estoy siguiendo exactamente lo que me piden, entonces es esto. Genero o termino la serie y ya. Tengo los códigos de todos mis empleados. Ya. Ahora. El código ya. Ahora vamos con el 8. Agregar una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos y en ella copiar las 3 columnas, nombre, apellido, fecha de ingreso e importe de la hoja de viáticos. Ok, entonces vamos a agregar una nueva hoja que se va a llamar cálculos. Y en ella copiar las columnas nombre, apellido y fecha de ingreso. Ahorita de la hoja que tenemos aquí, de la hoja viáticos. A ver, es nombre, apellido, fecha de ingreso. ¿Y qué más? Nombre, apellido, fecha de, e importe de la hoja de viáticos. Ok. Y también el importe, que es la que tenemos hasta acá. Esta. Ok, bueno. Y entonces, como recordarán, cuando el rango de celdas no está continuo, yo selecciono nombre, apellido, todo, ¿no? Luego presiono la tecla control, fecha de ingreso, y me voy hasta el otro dato. Ay, como tengo seleccionado el control, así. Y me voy hasta importe. Y como verán, ya tengo las columnas señaladas, las que necesitan. Las copio con control C y las pego en cálculos. Esta otra vez es porque no me cabe. Voy a insertar. Debí haberlas copiado con todo y sus encabezados. Bueno, ya. Ya coloqué los encabezados a mano. Voy a generar aquí un más oscurito y un poco más grande y ya. Bueno, ahora ya, y el punto 8 ya lo acabamos. Ahora 9. Al final de los datos copiados en una columna rotulada como días de licencia extra, se deben calcular los días de licencia adicionales que tienen para usufructuar los empleados. Punto. Para esto debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Tomar como referencia para calcular los días de la fecha actual y la fecha de ingreso. Bueno, entonces voy a generar días de licencia extra. Ahí está, días de licencia extra. Bueno, para saber los días de licencia hay que saber cuál es la fecha de hoy y a esa restarle en años o restar los años que han transcurrido de la de ingreso al día de hoy. Entonces, bueno, en Excel hay una función que se llama hoy y que, bueno, aquí dependiendo del formato que tengas, pues te va a aparecer. Hoy, si lo pongo en formato fecha, hoy pues me devuelve la fecha de hoy para todos lados, que es el 16 de noviembre del 2020. Esa es la fecha de hoy. Y pero lo que necesito es saber de hoy al 98 cuántos años han pasado. Entonces, años, me interesa que la respuesta me la dé en años. Hay una función en Excel que se llama años, que lo que hace es devolver el año, un número entero largo, y me lo da en números enteros, para que me cuente los años completos. Y entonces, bueno, sería
lo que me interesa de hoy es el año, ¿no? Entonces, ¿año de quién? De hoy. Y ya está. Entonces considere el año de 2020 y a ese año réstale, considerando exclusivamente los años de esta fecha de acá. Entonces voy a otra vez aplicar la función año para que me considere solamente ese número entero, el de los años de esta fecha, y le doy enter. Y bueno, aquí a mí me lo está marcando por fecha, en formato fecha, si se fijan, pero lo que yo necesito es en formato de números. Y entonces lo que me está indicando es que han pasado 22 años, del 98 al 20 han pasado 22, del 2003 al 2020 que estamos ahora han pasado 17, del 2002 al 2020 han pasado 18, etcétera. Aquí, bueno, voy a no omitir los decimales, no me interesan ni se consideran, me dio los puros números enteros y ya está. Ya calculamos los años que han transcurrido, pero luego dice, por cada 4 años algo pasaba. Por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Tomar como referencia para calcular los días la fecha actual y la fecha de ingreso. Ok, entonces si este valor yo lo divido entre 4, me dan 5.5, me interesan completos, ¿no? Entonces, bueno, yo podría hacer la operación así, divido entre 4 y en automático me dan los valores. Aquí hay que tener cuidado, no puedo redondear, porque si yo redondeo este 5.5 se va a redondear a 6. Y entonces estaría dando 6 días. ¿Cómo le llaman aquí? 6 días de licencia extra. Y no es cierto, tengo que darle 5 días de licencia extra. Todavía no completa los 6. Aquí, bueno, aquí si yo redondeara, sí me dejarían 4, pero aquí otra vez me quedarían 5 y no es cierto. Entonces yo necesito considerar exclusivamente los datos, los datos completos. Bueno, voy a aplicar aquí otra función que se llama truncar, y lo que hace truncar, y ese es el dato que yo quiero, es justamente omitir los decimales. Y entonces al resultado de la operación que yo hice, que es dividir esto entre 4, le va a truncar los decimales y ya, en automático me da exactamente los días que ya lleva, los días que sí ya se pueden considerar como extras, de acuerdo al número de años. Ok, estos sí ya están. No redonde, sino trunque. Trunque quiere decir que le quité todos los decimales, eso no me importaba. Bueno, y aquí están los días de licencia extra, pero en realidad los días de licencia extras son estos. Y aquí, más bien, esto sería años trabajados. Ahí está. Entonces, estos son los días de licencia extra. Y ya, ahora sí, terminamos el punto 10, ya lo terminamos. No, el 9 ya lo terminamos. Ahora, al final de la tabla, en una columna rotulada como aporte, se deben calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe en base al porcentaje definido para los aportes personales, que es del 6%. Y en otra columna rotulada como líquido, se debe calcular el valor líquido a percibir por cada empleado. A ver, aportes. Y líquido yo entiendo que es para nosotros algo así como neto. O sea, ya con descuentos y todo, ¿cuánto tienes que calcular? Pero a ver, vamos a ver. Ok, aportes. Y el 6%, a ver, los aportes, aquí ya está definido, es el 6%. Y es el 6% del importe.
Entonces necesito calcular, el importe es este por 6%. A este lo voy a, y ya es 31.20. Calculé el 6% de cada uno de los importes. Ya está. Y ahora, ¿cuánto se obtiene ya del importe más el aporte? Eso ya sería la cantidad neta, es lo que yo entiendo. Sumé al importe, le sumé este 6% y me parece que ya quedaría así. Aplicar formato de celda numérico con 2 posiciones decimales y separador de miles a las últimas 2 columnas adicionadas. Aplicar borde simple a los datos de la tabla y doble los rótulos de las columnas y guardar en cálculos. Menos 2 decimales, ya estamos manejando 2 decimales. Para dejar yo aquí 2 decimales. Aquí un borde grueso a los encabezados de las columnas y borde sencillo a los pequeños. Yo ya lo coloqué, y guardar como cálculos. Listo. Bueno, aquí es cuestión del formato, pero yo ya lo voy a guardar así. Y terminamos con esta práctica 4.